Para el análisis, hoy desde las 9:30 de la mañana, debate sobre el autogobierno en el Parlamento de Navarra, un debate que vamos a analizar, que les hemos dado, ya saben, en directo aquí en Navarra Televisión. El análisis llega ahora de la mano de nuestros colaboradores. Fermín Ciaurriz, ¿qué tal, Fermín? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bienvenido de nuevo al programa, Fermín. Sí. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, sobre todo para los oyentes. Claro, para que se pueda comprender los motivos del Pleno, sin duda, y del tema que nos siempre desde una interesa. posición más o menos personal, ¿no? Y política. Así es. Elena Berruezo, ¿qué tal estás, Elena? Bienvenida. Sí, gracias. Buenas Inmayada. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido el Arrachaldeón. verano? Bueno, tranquilo, muy tranquilo. Bueno. Excesivamente tranquilo. Encaramos el curso político Como yo con necesitaba energía. esa tranquilidad, Eso sí, es. sí, con energía, con ganas, con ilusión y sobre todo sabiendo que espera unos meses un poco Intensos, durillos. ¿verdad? Guillermo Lorega, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, ¿y vosotros? Gracias. Bueno, ¿qué balance haces del verano? Bueno, pues... ¿Con energía suficiente para este curso político tan sí, difícil? un verano un tanto extraño porque no ha hecho verano, ahora tenemos un septiembre que está siendo el verano que no fue en julio, en parte de julio y parte de agosto, pero bueno, con ánimo renovado. Así es. Bueno, pues pleno en relación con el autogobierno, la defensa del régimen de nuestra comunidad foral. Si os parece, vamos a escuchar las palabras de la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, hoy en el Pleno, y escucharemos también los motivos que han llevado, por supuesto, a la puesta en marcha del curso político con este tema. Escuchamos a la presidenta del Ejecutivo. La presidenta ha mostrado su compromiso con la defensa del régimen foral y ha dicho que lo defenderá con lealtad. La posición de Navarra debe ser defendida con firmeza y con lealtad. Debemos defender nuestros derechos y competencias, respetando los del Estado. Este pleno tiene lugar después de que en julio el Constitucional anulara la Ley Foral de Energía Eléctrica y ante los múltiples recursos presentados por el Gobierno central contra leyes navarras. La presidenta ha anunciado que el martes se reunirá con el ministro de Hacienda para abordar los litigios entre Navarra y el Estado. Vamos a exigir al Gobierno de España que se abstenga de interponer recursos en cuestiones que afectan a la potestad tributaria de Navarra y retire aquellos que pudieran afectarle. Barcina apuesta por hacer valer el derecho que asiste a Navarra, por lo que propondrá un cambio del convenio económico para asegurar el régimen tributario propio de la comunidad foral. Lo debemos hacer de manera urgente para evitar nuevos pronunciamientos judiciales contrarios al mismo. Una fórmula que clarifique de una vez para siempre la situación y evite nuevas interpretaciones erróneas sobre las competencias de nuestra comunidad. La presidenta ha mostrado curiosidad por conocer el discurso de los nacionalistas en este pleno sobre el autogobierno. ¿Qué realidad van a defender? ¿La de Navarra y sus fueros o la de otras comunidades? ¿Qué derechos van a defender? La presidenta ha defendido que el régimen foral no es un privilegio, sino un derecho, y ha insistido en que UPN, desde el origen, siempre ha defendido la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución. Fue uno de los motivos principales que ha llevado a la celebración de este pleno, la decisión del Constitucional anulando el impuesto a la producción de energía eléctrica, una ley foral que afecta al bolsillo de más de 8.000 pequeños productores navarros. Y en una entrevista a Navarra Televisión, el ministro Soria advertía: es una cuestión que está más en el tejado de la propia comunidad autónoma, que tal como ha dicho el Constitucional, legisló a espaldas de la Constitución. Lo ha dicho el Constitucional y aquí tenemos que seguir lo que dice el Constitucional. Fue un pulso más del Gobierno a la capacidad fiscal de Navarra que desembocó en este encuentro. El mantenido por Barcina y Montoro, del que salió el compromiso del ministro para una modificación del convenio económico que evite interpretaciones de los tribunales relativas a leyes navarras. Lo que haremos será evitar interpretaciones por parte de tribunales que no respondan al acuerdo alcanzado en su momento o al espíritu de las leyes que han tenido lugar tanto en Navarra como a nivel nacional. Este mes podrían volver a reunirse para retomar las negociaciones del convenio. Lo cierto es que el Partido Popular ha recurrido en esta legislatura casi una docena de normas navarras. 10 están en manos del Supremo, mientras el Constitucional estudia el recurso del Estado contra la ley navarra por la que se crea un registro de objetores de conciencia a la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo. Leyes relativas a la capacidad fiscal y el autogobierno de Navarra que han derivado en este pleno. Bueno, pues hay conflicto entre Navarra y el Estado. Fermín Ciaurriz. Hombre, yo creo que era previsible, ¿eh? Digo que era previsible porque nunca ha tenido Navarra,
atado perfectamente su potestad tributaria histórica y su capacidad histórica de autogobierno en esta materia, ni en otras tampoco. Por eso cuando se dice ahora vamos a modificar el convenio para ver si puede ser importante, pero no suficiente, porque la interpretación del Tribunal Constitucional es la que es. Y si dice que en Navarra se aplica la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, pues por mucho que digamos aquí misa, el Tribunal Constitucional seguirá diciendo lo que ha dicho hasta ahora. Por lo tanto, es un problema muy de fondo, y un problema muy de fondo es que no se entiende o no se ha entendido o no se ha hecho de forma suficientemente expresa la potestad tributaria y financiera de Navarra que tenía históricamente, que la Constitución decía reconocer, teóricamente también, y que el mejoramiento también de alguna forma reconocida. Eso se ha interpretado y se sigue interpretando desde los poderes de Madrid, y sobre todo en este caso el Tribunal Constitucional, que es muy importante, de otra forma, y por tanto estamos sometidos a una normativa que rompe desde el punto de vista con toda la historia de Navarra en esta materia. Yo me acuerdo perfectamente cuando estábamos preparando las bases para el mejoramiento en el Parlamento, años 70 y poco, 78, 70. El entonces representante de UPN, que era el portavoz, que era Albito Viguria, es decir, una persona que defendía la foralidad de Navarra pues, de forma muy seria. Una de las cosas que planteó, y no se pudo sacar al final, porque claro, era inviable entonces y seguiría siendo inviable ahora, era que a él le preocupaba mucho que fuera el Tribunal Constitucional el que fuera a resolver los conflictos entre Navarra y el Estado en estas materias, porque el Tribunal Constitucional era lo que era, estaba nombrado de la forma que estaba nombrado y respondía a unos criterios constitucionales que podían chocar contra los derechos históricos de Navarra. Y eso lo dijo por activa y por pasiva, no ya los nacionalistas o otros que los pueden achacar lo que quieran, sino la propia representante de UPN. Y eso se dejó así, y por eso he dicho al principio que era una cuestión que para muchos de nosotros era previsible, que más tarde, más temprano tenía que ocurrir. Y en este caso ha sido la anulación de la Ley Foral de la Energía, la última cuestión que ha supuesto bueno, pues ese conflicto Navarra-Estado. Esto nos hace pensar también, y lo ha dicho la presidenta, le hemos escuchado, en el régimen navarro, ¿no? Si el régimen propio de Navarra es un privilegio o no es un privilegio, Elena. Y eso se lo pregunta ella. No, eso es la pregunta que formulo en la tertulia, porque ella claramente ha dicho, me llama la atención eso, porque... es que es un derecho y no un privilegio, ¿no? Bueno, yo creo que más que un derecho está recogido en la Constitución. Me hace gracia que en algunos aspectos hay que seguir a pies juntillas todo lo que dice la Constitución, que yo creo que también hay que hacerlo, ¿verdad? Pero Navarra no es ninguna comunidad autónoma, Navarra es la comunidad foral. Navarra tiene reconocidos en la Constitución sus derechos históricos, ¿no? Y que la pregunta la haga la presidenta del Gobierno. Yo creo que Yolanda Barcina... No, ella ha dado una afirmación clara, ¿eh? Sí, pero yo creo que no cree, no sé si conoce muy bien Navarra y desde luego no creo que se crea el estatus jurídico y político que tiene Navarra. Yo creo que es así. Yo cuando decía Fermín que no está todo atado y bien atado, yo creo que sí ha estado. Ha habido unos tiempos, un montón de años, en los que sí estaba atado, pero depende de la voluntad política de las personas que están gobernando en Navarra y de las que están gobernando en Madrid. Porque en este momento Rajoy se ha atrevido, bueno, a recurrir 13 leyes. Barcina no ha dicho ni esta boca es mía, le ha venido todo muy bien y ha estado perfectamente feliz y contenta con este tema, cuando los ciudadanos estábamos asistiendo estupefactos a lo que estaba pasando, algo que nos parecía impensable, que podíamos llegar hasta allí. Pero vamos, ni Aznar en sus mejores tiempos, con su mayoría absoluta, se atrevió a hacer este tipo de cosas. Entonces, yo creo que Rajoy tiene que enterarse y saber de una vez que Navarra tiene sus derechos históricos, nos tiene que respetar y que eso es una condición, vamos, sine qua non. Quiero decir, que no hay nada que estemos dispuestos los navarros, por lo menos muchos de los navarros, a pasar por ahí, en ningún caso, ¿no? Y claro, y lo que no puede hacer Yolanda Barcina es pedir al Estado que se abstenga, ¿no?, de interponer recursos en leyes que afecten en materia tributaria. Bueno, pues yo le exijo que no, en ninguna. ¿Por qué las demás no? Porque se habla de que se ha legislado mucho en el Parlamento con mejores aciertos o peores, se ha legislado precisamente para no tener que cumplir las imposiciones que la mayoría absoluta ha hecho sin contar con nadie y sin contar con la sociedad, que es a quien más importa, lo que le ha dado la gana. Y los navarros que tenemos esa posibilidad, nos da la gana. ¿Y qué herramientas tenemos ahora en Navarra para tratar de que estas leyes se mantengan vigentes? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Qué perspectivas de futuro en este sentido, las que tiene la comunidad foral? A ver, la mayor garantía de saber que se legisla conforme a la Constitución, pues es legislar de otra manera. Aquí se ha legislado mucho y no siempre bien.
En este caso, el Gobierno está a favor. En otros casos, eran los grupos que no están en el Gobierno los que legislaban y sus leyes, muchas veces por déficit técnico en la elaboración de la ley y en el contenido de la ley, pues han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional. La mejor garantía es hacer textos que sean conforme a la Constitución y no obviar la doctrina del Tribunal Constitucional si sabes que es contraria, porque aunque puede cambiar, por lo menos el riesgo es altísimo, luego no hay que llevarse las manos a la cabeza. Y en el caso, en el ámbito tributario en concreto, que es el que nos ocupa, o el que ha dado origen a este debate, a mi modo de ver, creado ficticiamente o forzadamente, luego si queréis podemos analizarlo, es utilizar, y aquí han fallado los órganos de coordinación que hay con el Estado en materia tributaria. Entonces, en definitiva, yo es que niego la mayor, creo que no se ha atentado contra la autonomía de Navarra, contra su fuero, su capacidad normativa en ámbito tributario. Creo que dentro de la autonomía que tiene y de la potestad que le da la Constitución y la LORAFNA, bueno, pues hay que aplicar el resto de leyes, incluidas las del bloque constitucional. Fermín decía la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA. Bueno, la LOFCA no se aplicará igual en Navarra porque tiene un carácter especial como tampoco en los territorios forales vascos, pero no puede dejar de aplicarse. En concreto, aquí la clave es el SIS II, la prohibición de que haya una identidad entre un tributo autonómico y un tributo estatal, que es lo que ocurría con el ámbito de la energía. Entonces, esa doctrina del Constitucional no es nueva, no viene de nuevas en 2014. En 2012 había habido una sentencia que ya lo había anunciado, y en cuestiones más accesorias de esta sentencia también se venía pronunciando en el mismo sentido del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista jurídico podríamos debatir y sería un debate interesante y habría argumentos de peso probablemente en ambos lados. Pero en el plano político creo que, y esto lo podemos desarrollar más tarde si quieres, creo que se ha forzado un debate de una manera artificial donde no lo hay. Quiero decir que Navarra tiene su autogobierno, pero hay que respetar la ley, o sea, la Constitución, la LORAFNA, pero todo el bloque de constitucionalidad, también la LOFCA, en la medida en que le puede afectar. Y recordar que nuestra capacidad tributaria es de naturaleza paccionada y, por lo tanto, no se puede actuar unilateralmente desde el punto de vista jurídico, pero es que desde el punto de vista práctico, que es donde tú preguntabas, para curarse en salud, utilizar los organismos que hay para coordinarse con el Estado, para prevenir estas cosas y que no ocurran. A mí todas las iniciativas que pueda haber por parte del Gobierno para evitar que esto se repita y para no crear inseguridad jurídica, porque en el fondo ese es el gran problema, el gran drama de España en general y de Navarra en particular, la inseguridad jurídica, que no se vuelva a repetir. Y en eso yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Seguimos buscando aristas a este tema, que no es fácil, desde luego, de explicar a nuestros telespectadores esa competencia Navarra-Estado, esa relación Navarra-Estado, una relación peculiar y diferente a otras comunidades. Si os parece, vamos a ver qué han dicho los grupos parlamentarios. Hemos escuchado el discurso de la presidenta, nos interesa también la opinión del resto del arco parlamentario foral. Es evidente que en los últimos años el autogobierno navarro se ha visto limitado. No solo es que esté siendo atacado porque mantiene toda su pujanza, no, es que además de ser atacado ha sido limitado en los últimos años por distintos mecanismos. Un autogobierno con la gente y para la gente, un autogobierno con la banca y para la banca, un autogobierno para hacer leyes como la ley antidesahucios, o la ley que garantiza la asistencia sanitaria a todas las personas residentes en Navarra. Y para nosotros, aunque algunos no lo entiendan, la mejor defensa de la foralidad en Navarra es precisamente la defensa de la Constitución, porque es un marco de convivencia que es consciente y garante de nuestra particularidad foral. Se ha demostrado también ya agotado y obsoleto, no solo para responder de los desafíos económicos y sociales en la crisis estructural en que vivimos, sino también para la defensa de los propios derechos históricos o fueros de Navarra. Creo que es evidente que es el momento de la gente, que es el momento de la ciudadanía, que la gente quiere decidir, que la gente no quiere más imposiciones. ¿Por qué no va a poder decidir sobre todo lo que le afecta? Defensa de la legitimidad democrática de nuestro autogobierno, voluntad de mantener nuestro estatus institucional, pero proceder a las pertinentes reformas que no solo deben abocarse o afrontarse en Navarra, sino en el conjunto de España. Y es evidente que hay que acatar, el Estado está derecho, pero desde luego para nada compartir. Y nosotros no la compartimos. Pero es que además el Tribunal Constitucional no es un tribunal que se le ocurra de oficio vamos a ver qué pasa con esta ley en Navarra. Es que el presidente del Partido Popular es el que ha presentado ese recurso al Tribunal Constitucional.
Ahí tenemos la opinión de todos los partidos que forman parte del Parlamento. ¿Qué otras maniobras o pasos se pueden dar? ¿Qué esperamos de la reunión, por ejemplo, de este próximo martes en Madrid entre la presidenta y el ministro Cristóbal Montoro? Pues yo realmente espero poco, porque es que hace 15 días tuvo una reunión con el ministro. Es decir, repetir reuniones con el ministro de Hacienda yo creo que nos van a llevar muy lejos. Yo creo que eso es al final pues intentar, bueno, pues ya aparentar que estamos muy preocupados y que algo vamos a hacer, pero esa no es la solución. Es decir, yo he oído cosas aquí que desde luego podíamos dedicarle tertulias completas, ¿verdad? Es decir, el Partido Popular dice lo que hay que hacer es defender la Constitución porque la defensa de la Constitución es la mejor defensa del régimen foral, y acto seguido están pidiendo que se derogue una disposición de la Constitución que es la única que reconoce a Navarra una cierta capacidad de decisión en algún tema. O sea, es decir, que son cosas del TVO, por ejemplo. Entonces, claro, es que son cosas que se dicen siempre, pues como pasa con el tema. El régimen foral en Navarra se ha defendido por los que han dicho que lo defendían por encima de cualquier cosa, con mera palabrería. Es decir, a todo lo que se hacía en Navarra se le añadía al final lo de foral y ya bastaba. Es decir, esto no sé qué, ley foral, esta legislación foral, no sé qué foral. Y eso no es así. Es decir, la capacidad de autogobierno de Navarra, que históricamente ha tenido y que muchos navarros queremos que se recupere, no tiene nada que ver con una simpleza en ese sentido. Y la capacidad para tratar de tener un sistema tributario propio tampoco tiene nada que ver con eso. Pero claro, según la tesis de Guillermo, podríamos llegar a la conclusión de que no hay el mejor problema para evitar cualquier conflicto y para reconocer que Navarra puede hacer lo que le dé la gana, es que no haga nada. Entonces, si no aprueba ninguna ley, pues no la recurrirán, y como no la recurrirán, pues no pasará nada. Entonces, es que eso es decir, Navarra debe tener capacidad de decidir. Yo no he dicho eso. Siempre estás diciendo, al final tu conclusión lleva a decir que no hagamos cosas, porque si hacemos cosas nos puede venir el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un tribunal político, es un tribunal que resuelve los recursos en función de características políticas. El que recurre es el presidente del Partido Popular, el presidente del Gobierno. La capacidad tributaria de Navarra no se ha discutido ni en la época franquista. Es decir, ha habido normativa en Navarra fiscal que aquí ha hecho que muchas inversiones vinieran aquí. Yo he vivido eso directamente. Y claro, llega de repente ahora y dice, no, esta posibilidad de legislar sobre, hace poco eran sobre las superficies, grandes superficies, ahora es sobre las energías de tal. No, esto no, porque resulta que esto va contra los principios generales, porque antes hay que pactar con el Estado. Pero bueno, ¿qué capacidad de pactar con el Estado? Si nosotros podemos hacer nuestra propia normativa. Otra cosa es que luego tendremos, como el Estado tendrá que hacer, cuando hace un impuesto nuevo, tendrá que compartir con nosotros y tendremos que configurar la fórmula en que los puntos de conexión, o sea, dónde se va a aplicar y cómo se va a aplicar esa normativa, hay que hacerla, para que no haya distorsiones. Pero Navarra debía poder, como ha podido siempre, legislar perfectamente en materia fiscal lo que quiera y luego compartir con el Estado los puntos de conexión. ¿Qué es lo que hace el convenio? El convenio lo que establece, entre otras cosas, son unos puntos de conexión para decir, usted legisla esto como le da la gana y luego se aplicará a los navarros que tengan mención en Navarra, a los que no tengan, a las empresas que estén aquí, a las que tengan allá, eso es lo que hay que compartir. ¿Está siendo el Partido Popular extraordinariamente exigente en este sentido? Yo creo que no. Vamos a ver, lo que dice Fermín, que yo he dicho, que yo he concluido, es lo que concluyes tú de mi exposición. Me he debido explicar muy mal si has entendido eso. Yo lo que digo es que hay que legislar con más prudencia. Eso no quiere decir que no haya que legislar. Tú has hablado de la aplicación de la LOFCA, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que se aplica o no en Navarra. El artículo, en concreto, el 6. Entonces, esto, el que se echa las manos a la cabeza en 2014 por la sentencia del Tribunal Constitucional, o ignora o quiere engañar a la gente haciéndole creer que desconocíamos la sentencia, por ejemplo, si no me equivoco, la 208 de 2012, de 14 de noviembre, que ya había establecido ese criterio, basándose también en jurisprudencia anterior. Por lo tanto, es decir, podemos discutir si el criterio del Tribunal Constitucional es acertado o no, y en derecho cabe discusión de casi todo. Pero si ya sabemos que existe ese criterio y legislamos en contra, pues estamos siendo cuando menos imprudentes. Es decir, nadie cuestiona, y desde luego el Partido Popular no lo hace, el autogobierno de Navarra, ni la capacidad normativa. Lo único que dice, y desde luego faltaría más, que se ha dicho aquí en los totales por parte de algún grupo, que claro, que el Tribunal Constitucional no actuó de oficio, que eso hay un recurso que presenta el abogado del Estado, sí, lo dice firmado por el presidente del Danero. Partido Popular, no es firmado por el presidente del Partido Popular. Pero el caso es que hay un recurso firmado, o sea, evidentemente alguien recurre, pero es que faltaría más que no se pudiera recurrir. Es decir, ahí está luego el tribunal para decidir, el Tribunal Constitucional, si es o no constitucional. Y resulta que no ha resultado ser conforme a la Constitución. Podremos establecer nuevas formas, nuevos convenios, replanteárnoslo todo cabe poner encima de la mesa.
pero yo creo que se ha actuado imprudentemente. En este caso, además, hay que decir, por si la gente no lo tiene claro, que hay fundamentalmente dos vías en ámbito tributario por la capacidad normativa de Navarra. Una, que es la participación en la estructura fiscal del Estado, participar en esos impuestos, y eso tiene que acordarlo, y luego, en cuanto a la elaboración de tributos nuevos, tiene que coordinarse con el Estado, porque es naturaleza paccionada y tiene que reunirse en los órganos que hay al respecto pues para hacerlo. En este caso concreto, y el de la energía, y eso que a la gente le tiene que quedar claro, se estaba legislando, la ley que ha sido declarada inconstitucional, sobre una materia sobre la que ya había una ley estatal, y entonces había identidad entre las dos normativas, y eso es lo que prohíbe la LOFCA. No es que se aplique la LOFCA como a cualquier otra comunidad, no. Navarra tiene un régimen muy especial, pero la LOFCA es una ley orgánica que desarrolla la Constitución y, por lo tanto, pertenece al bloque de constitucionalidad, a ese bloque constitucional, y no se puede obviar. Entonces, podemos discutir ese criterio, pero políticamente no se puede manipular a la gente y engañar. Aquí no se está atentando contra el autogobierno de Navarra. No se está haciendo. No se está haciendo. Y desde luego no lo está haciendo el gobierno del Partido Popular. No. Sí. Hombre, porque la prueba tienes, aquí se ha comentado incluso que ni en el franquismo han pasado estas cosas. En los 30 años anteriores de democracia tampoco. No entendemos por qué está pasando ahora, sino porque hay connivencia entre dos grupos políticos que gobiernan en ambos sitios, en el Estado y en la comunidad, que están totalmente de acuerdo en desvirtuarlo todo. En 2012 no dijisteis eso. Nos vamos a quedar perfectamente sin ningún contenido, vacío de contenido. La LORAFNA no va a tener ningún contenido. No. Y el Tribunal Constitucional, como evidentemente ya hemos comentado, que es un tribunal político, lo que habrá que empezar es a pensar en cambiar un montón de cosas. No solo para esto, para muchas más. Pero evidentemente, si aquí hubo una gamazada por algo parecido a esto, pues estamos yendo en esa misma dirección. Y luego, que nadie se rasgue las vestiduras ni que se lleve las manos a la cabeza. Esto no puede ser. Y encima habrá otros que aprovecharán el momento para otras historias. A ver, yo solo quiero decir entonces, que todo el mundo una idea muy concreta. Dónde está y qué está haciendo. Que yo no seré quien defienda, porque el Tribunal Constitucional, a mi modo de ver, es un criterio jurídico, ha metido la pata en muchas ocasiones. Es decir, podemos revisar cuando conviene, ¿no? Podemos replantearnos la Constitución, podemos plantearnos el Tribunal Constitucional como tribunal de revisión de la constitucionalidad, podemos plantearnos muchas cosas, pero hay una legalidad vigente. Es decir, ahora mismo no hay un ministro gamazo, ahora mismo no hay un contrafuero que produzca el gobierno de España o las Cortes Generales que legislen en contra del fuero navarro, que eso es el contrafuero. Es decir, pero para defendernos con actuaciones que vulneren nuestro sistema foral, nuestro régimen foral por parte del Gobierno o de las Cortes Generales. Aquí estamos hablando de una sentencia de un Tribunal Constitucional que dice que no se acorde a la norma de la cúspide normativa del ordenamiento jurídico, que es la Constitución, una ley navarra, una ley foral. Entonces, y punto. Y eso no hagamos una gamazada porque no hay ningún señor gamazo. Bueno, una ley que afectaba al menos a 8.000. No engañemos que a la se han gente. legislado aquí las 13, todas. Pero es que están se ha legislado muy mal. Y a sabiendas. Dices tú. Y a sabiendas. No, es que claro. Se ha hecho a sabiendas. Solo hay una que tiene un informe en contra, solo una. Solo una. Entonces, había muchos informes, ¿eh? No, hombre, claro, y si llevas uno de casa ya me puedo imaginar cuál es el tuyo, como si llevara, yo porque no soy letrada ni tengo ningún conocimiento en esta materia, pero podría llevar Fermín otro, y me imagino que no coincidiríais en nada, ninguno de los dos. Bueno, hemos tratado de vislumbrar un poco el futuro de Navarra en cuanto a su relación con el Estado. Veremos a ver qué da de sí este complejo tema, ¿no? Esa relación Navarra-Estado con las peculiaridades de Navarra, con ese convenio económico, con la ley paccionada, con la LORAFNA, con esa posible reforma de la Constitución que podría ya, pues plantear otras cuestiones como puede ser la transitoria cuarta y todo lo que concierne también en este caso a la relación Navarra y el País Vasco, ¿no? Bueno, veremos a ver qué sucede a lo largo de todo este tiempo y sobre todo de esa reunión importante el próximo martes. Tema complejo, sin duda esperemos haber arrojado cierta luz brevemente porque nos tenemos que marchar ya que estamos algunos que fuera de tiempo. Tan a capa y espada y con uñas y dientes el régimen foral de Navarra viene de muchos aquellos que precisamente quieren acabar con él porque quieren la integración de Navarra en la comunidad autónoma vasca y acabar con el régimen foral de Navarra. Por lo tanto, los que votaron la Constitución, que el tuyo no votó, son los que defienden la transitoria cuarta para que nosotros, los navarros, podamos defendernos y hacer lo que nos dé la gana. Es una sandez como la copa un pino. Bueno, dejamos la transitoria cuarta para otro debate, que seguro que habrá tiempo para ello. Fermín Ciorriz, Guillermo Lorea, Elena Berruezo, muchísimas gracias por acompañarnos y por analizar este asunto y seguiremos contando y analizando la actualidad de nuestra comunidad foral. Bueno, hacemos una breve pausa y les contaremos cómo, veremos a ver si es posible realmente aprender chino en poco tiempo. Se lo contamos después.